Hey, bienvenidos a este episodio, ya vamos por el episodio 10 de Su Presencia Podcast. Y si es la primera vez que me escuchas, me encantaría que también formes parte de la comunidad que hemos conseguido en Instagram y YouTube. Es con mi nombre Marta L. Cern y lo voy a dejar en descripción porque sé que es un poco difícil de entender o de escribir o lo que sea. Entonces, sé que es difícil el nombre, así que bueno, la verdad que disfruto un montón preparándome cada podcast, el tiempo que hay detrás de cada episodio es de bendición para mí a nivel personal, así que también espero de una manera real que este podcast y este episodio sea de bendición para tu vida. Así que bueno, uno de los temas que en Instagram me comentabais que os gustaría que saliesen en el podcast, su presencia, era el tema de la oración. Es cierto que es un tema súper hablado en el ámbito cristiano, también en el no cristiano, un tema que se pregunta mucho, ¿no? ¿Hay una oración perfecta? ¿O cómo se ora? ¿O qué es orar, no? ¿O escucha a Dios mi oración? No sé, hay un montón de preguntas y me gustaría que hoy veamos la esencia de la oración. Me encantaría que después de este podcast después de este episodio, tú puedas examinarte y que tú personalmente puedas pensar qué significa el hablar con Dios en tu relación personal con Él, ¿no? O si le estás dando la prioridad y la importancia que requiere el orar, o pensar bien sobre las conversaciones que cada uno tenemos con Dios. Desde mi experiencia es verdad que he tenido que ir aprendiendo que la oración sí es de mucha importancia en mi relación con Dios. Soy una persona muy impaciente, entonces muchas veces para mí era el orar para qué, ¿no? Si no va a haber una respuesta inmediata, o tal vez sí. Em, y no es simplemente soltar las peticiones o dolores o alegrías que hay en el corazón, sino he tenido que aprender que orar es mucho más que eso. La oración es saber y entender que a pesar de que Dios me puede hablar a mí de diferentes maneras, es aprender también cómo hablo yo a Dios, ¿no? De qué maneras le hablo o qué tiempo dedico en contarle cosas a Dios. La oración es mucho más que simplemente soltar dolores, alegrías o peticiones. Y a lo largo tengo 25 años, ¿vale? Pues a lo largo de los últimos años eh, he pensado bueno, he cambiado un pensamiento, ¿no? Porque toda mi vida estaba el pensamiento de, bueno, con 5 minutos al día son suficientes. Pero a lo largo de estos últimos años he tenido que descubrir y madurar y pensar que no era cuestión de cuántos minutos, ¿no? Que después la verdad es que se pasa rápido los minutos hablando con Dios, ¿eh? O sea, es algo, se pasan rápido, pero no es cuestión de cuántos minutos hablo con Dios, sino que es más bien cuestión de qué corazón estoy poniendo cuando hablo con Dios, ¿no? Me estoy concentrando realmente en lo que hago y hay un tip muy bueno para concentrarnos en la oración, un consejo, que la verdad es que este consejo no sale de mí, más bien está en Mateo 6, versículo de 6 al 8. Y para mí es un consejo que a nivel personal me ha servido, me ha servido. Dice, lo leo, a ver. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El versículo 7 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y el 8 dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y todos los versículos que voy a estar leyendo están en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero de estos 3 versículos que he leído, que repito que son es Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 8, hay 3 cosas que me gustaría sacar. Primero, el primer consejo, ¿no? En cuanto para poder concentrarme en la oración es crear un ambiente de intimidad. En este versículo, el versículo 6 dice, cierra la puerta y ora a tu Padre en privado. Y este es el primer consejo que pone, ¿no? Crear un ambiente de intimidad, darle la importancia que tiene la intimidad al hablar con nuestro Padre. Después de estos versículos saco que no sirve de nada repetir palabras, ¿no? Como dice en el versículo
7, ¿no? No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. No sirve de nada repetir palabras, ¿no? Repetir oraciones una y otra vez si no ponemos nuestra mente y corazón o si no nos concentramos en lo que le pedimos a Dios, ¿no? Y lo último es que al orar debemos creer que Dios está escuchando. Aunque Dios ya sepa lo que hay en el fondo de nuestro corazón, incluso antes de que lo digamos, ¿no? Pero en la oración que haya fe, porque Dios está en nuestras vidas, ¿no? Y esto último me encantaría enfatizar la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11, versículo 24, dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Es tener fe cuando hablamos con Dios, tener fe cuando soltamos nuestras tristezas, nuestras peticiones, nuestras alegrías, tener fe cuando hablamos con Dios. Bueno, y a todo esto, ya he nombrado algunos versículos, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia de la oración? Mira, me encanta el enfoque que en un libro de Billy Graham le da, y es el enfoque de que la Biblia nos invita a orar y a la vez nos manda a orar. Esto es como un doble enfoque, ¿no? La Biblia nos invita a orar, por ejemplo, en el versículo Hebreos 4:16, que dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Padre. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Por un lado, la Biblia nos invita a orar y por otro lado, la Biblia también refleja el orar como un mandato. En 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo muy famoso, ¿no? Es orad sin cesar. Y está escrito más bien como si fuese un mandato. Entonces me gusta que pensemos en estos dos enfoques. Se nos invita a orar y se nos manda a orar. Porque realmente lo pienso y digo, ¿por qué se nos manda a orar, no? ¿O por qué se nos invita a orar? Y realmente es porque Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y Dios quiere que nuestra relación con Él crezca. Dios quiere más intimidad con cada corazón. Y es verdad que en el podcast anterior también hice referencia en que Jesús mm, nos da ejemplos súper claros de cómo Él vivió, ¿no? Y que Jesús no se alejaba de la oración. O sea, en la Biblia hay un montón de ejemplos donde Jesús oraba a solas, Jesús oraba acompañado. Pero me llama mucho la atención porque Jesús no se quiere alejar de la voluntad de Dios, ¿no? Jesús estaba siempre pendiente a la voluntad que Dios tenía para él, ¿no? Pasa tiempos a solas. Y de hecho, Jesús oraba tanto a solas como acompañado, ¿no? O después de hacer milagros o antes de comer. Él oraba. Y en Marcos 1:35 pone cómo Jesús antes del amanecer se levantó e intencionalmente fue a orar, ¿no? A hablar con el Padre. Vemos que Jesús dedicó tiempo a hablar con Dios. Vemos a un Jesús em, que para él es especial el tiempo que pasa con su Padre. Y déjame terminar este episodio orando. Te pido que te unas a mi oración. Realmente para mí no es raro este momento, pero espero que si me estás escuchando caminando por la calle tranquilamente mientras estás en tu casa, en el gimnasio, lo que sea, pues que realmente te puedas enfocar y unirte a mí en esta oración. Así que, Señor, gracias por este tiempo en el que me das la oportunidad de hablar de ti y de alguna manera, Señor, tú sabes cómo me das la oportunidad de expandir tu reino. Cuida y protege cada mente y cada corazón que me esté escuchando, Señor, que sepamos darle la importancia que tiene el hablar contigo, Señor. Avivan la llama que hay dentro de nosotros, Señor. Aviva las ganas de conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, gracias por escuchar este episodio. Espero que estas palabras te hayan acercado a su presencia. Y nada, nos vemos en YouTube o en Instagram con el nombre Marta Alser. ¡Chao, chao!